Clasificación A. Apto para todo público. Contenido tipo O. Opinión. Televisión Legislativa presenta un diálogo democrático y participativo con temas de coyuntura e interés nacional. Diálogo, un espacio para todas las voces. A continuación. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Diálogo, este espacio de información y de opinión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la radio con su cobertura en todo el territorio ecuatoriano, presentes en las 24 provincias del país, en las 4 regiones de la patria, a través del internet en todo el mundo, en www.asambleanacional.gov.es y la televisión legislativa con su señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42, en Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 27. En la jornada del día de hoy nos vamos a concentrar en un tema que está contemplado en el proyecto de enmiendas a la Constitución, que está siguiendo el trámite correspondiente. El tema para el día de hoy tiene relación con lo laboral. Por eso, dos invitados muy especiales. En la primera parte vamos a conversar con el actual presidente del Frente Unitario de Trabajadores, don Pablo Serrano. Don Pablo, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por estar aquí y bueno, listos y preparados para conversar sobre lo que ustedes han podido analizar respecto del proyecto de enmiendas a la Constitución en materia laboral. ¿Cómo está? Gracias, buenas tardes, un saludo cordial y fraterno a todos y todas. Bueno, el Frente Unitario de los Trabajadores habíamos revisado el documento. En este caso, y nuestro criterio es que no son enmiendas, son reformas de la Constitución. Tenemos claramente, en este caso, clara la película en el sentido de que no se puede reformar a la Constitución por el hecho de que se envía a la comisión de la Asamblea para que sea discutido y se dé paso a estas reformas. Si claramente lo revisamos, el artículo 441 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que deberá llamarse a un plebiscito y que este plebiscito será quien convoque en este caso a que haya una nueva constituyente, capaz de que se puedan hacer este tipo de cambios a la Constitución. Se llamaría enmienda cuando se tendría que corregir una o dos letritas nada más, y sería por su forma, no por su fondo. Lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, en la pretensión de eliminar el tercer inciso del artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador, en lo que se refiere a los derechos de los trabajadores, cuando manifiesta textualmente, dice que los trabajadores y las trabajadoras, ¿sí?, estarán amparados bajo el Código del Trabajo. En el momento que eliminan este tercer inciso del artículo 229, quedarían en la indefensión todos nuestros compañeros trabajadores y trabajadoras, porque pasarían a ser parte de la LOSEP. Como usted sabe, en la LOSEP no tienen derecho a ser parte de la organización sindical, de la contratación colectiva y peor aún, de la estabilidad laboral. Bien. Se ha dicho muchas cosas, ¿no? Ajá, y vamos a encontrar más argumentos en el análisis de este tema, pero para ponerlo en contexto, les vamos a presentar, les vamos a compartir un trabajo periodístico que ha elaborado nuestro compañero Byron Pérez. Póngale atención y luego volveremos. Luego del primer debate, en diciembre del 2014, la Comisión Ocasional de Enmienda Constitucional inició un proceso de diálogo ciudadano que ha llevado a sus integrantes a recorrer varias provincias del país con el objeto de socializar el contenido de los 16 artículos de la propuesta. Se explica las 16 enmiendas y automáticamente usted tiene todo un auditorio que está listo para hacer preguntas, comentarios, opinar a favor y opinar en contra. Hasta el momento, los desplazamientos de la comisión le han permitido cubrir el 67% del territorio nacional. Estamos ahorita previendo estar en Riobamba en los próximos días, en Guano, luego de eso estaremos en Galápagos y ya estamos revisando también en agosto una agenda con nuestros hermanos migrantes, sobre todo en Estados Unidos y luego en lo que es Europa. El asambleísta Fausto Cayambe, que integra la comisión, destacó entre otras las enmiendas que, a su juicio, buscan garantizar la igualdad de derechos para los trabajadores del sector público. ¿Qué es lo que hemos planteado nosotros en la enmienda? Es que los obreros, los trabajadores puedan tener igual condiciones que los funcionarios, porque la Constitución establece con claridad que todos los que laboramos en el sector público somos servidores públicos. Por lo tanto,
Todos somos servidores públicos y necesitamos garantizar derechos. Añadiendo que existe inequidad en el ejercicio de los derechos de los obreros regentados por el Estado y que hoy están amparados por el Código de Trabajo. De acuerdo a la Constitución, todos los servidores públicos tenemos derecho a la carrera administrativa. Lamentablemente, los obreros del sector público no tienen el derecho a la carrera administrativa. Usted, de acuerdo a la LOCEP, los funcionarios públicos pueden asistir con un permiso de 4 horas al inicio del año electivo de sus hijos. En cambio, el obrero no tiene ese derecho. El legislador reconoció que a los dirigentes sindicales les preocupa 3 temas: libertad de organización sindical, derecho a huelga y contratación colectiva. No podemos nosotros desconocer la libertad de organización sindical que tienen todos los obreros, sea del sector público como también del sector privado. El sindicalismo tiene que seguir existiendo, no solo porque determina la Constitución ni el convenio de la OIT, el 87, sino porque creemos que es importante mantener la asociatividad, el sindicalismo, pero un sindicalismo diferente. El tema de la huelga, más aún, la huelga siempre tiene que haber, limitada como está en la Constitución, porque usted sabe que nadie puede paralizar, ejemplo, los servicios públicos, pero el derecho a la huelga no podemos nosotros desconocer y nunca ha estado en la discusión. Hay que buscar un mecanismo más adecuado para que la negociación o la contratación colectiva responda a los actuales momentos. Al respecto, Jaime Arciniega, presidente de la Confederación Sindical de Trabajadores del Ecuador, recordó que hoy la burocracia está amparada por la Ley Orgánica del Servicio Público, mientras los obreros de este sector se rigen bajo el Código de Trabajo, algo que para el dirigente implica una distorsión. Es decir, unos trabajadores, aquellos que estamos organizados en sindicatos, nos mantendríamos, de acuerdo con la propuesta de enmienda, nos mantendríamos con el sindicato y con la negociación colectiva, y los nuevos trabajadores, en cambio, pasarían a la Ley Orgánica de Servicio Público sin ese derecho. Entonces, resulta discriminatorio, desde nuestro punto de vista, que se puedan establecer estos 2 regímenes para una misma actividad. Cabe recordar que un sector de los sindicatos presentó una demanda ante la Corte Constitucional contra el proyecto de enmiendas en lo relativo a los cambios propuestos sobre el régimen laboral. Don Pablo, ahí tenemos en resumen lo que ha sido hasta el momento el análisis de la enmienda en materia laboral. ¿Cuál es su opinión? Bueno, lo que yo le seguía diciendo al inicio de la entrevista es justamente que al pretender eliminar el tercer inciso del artículo 229, todos los trabajadores y trabajadoras que están amparados bajo el Código del Trabajo pasarían a ser parte de la LOCEP. En la comisión nos dijeron, en algún momento cuando nos recibieron, nos dijeron, vean, es que luego que ya pasen todos, ahí vamos también a implementar algún tipo de ley en la que se proteja y se garantice, en este caso, la libre organización. Y yo les pregunto, ¿no será primero que reformamos la LOCEP, garantizamos, en este caso, que se puedan organizar los trabajadores y los funcionarios? Porque si es discriminatorio, pues, que los unos tenemos derechos, los otros no tienen derechos. Como usted sabe, en la LOCEP, lamentablemente, no existe estabilidad laboral. Lo que son es los contratos por 2 años. Luego de los 2 años, ¿qué es lo que pasa? Que tienen que buscar nuevos horizontes o ¿a dónde me voy a trabajar? Pues por eso es que nosotros manifestamos por varias ocasiones y le hemos dicho al señor ministro Carlos Marx Carrasco, vea, partamos desde dar el ejemplo desde el Ministerio del Trabajo, dando estabilidad a los inspectores del trabajo y a los diferentes funcionarios que laboran en este. ¿Por qué? Existe un desprendimiento en el seguimiento de los temas, porque cuando tenemos nosotros complicaciones en los diferentes problemas de las organizaciones, tiene conocimiento un inspector del trabajo. Han pasado los 2 años porque se han dilatado las circunstancias y resulta que ya ese inspector fue despedido, fue contratado otro, hasta que venga el otro inspector o la otra inspectora a que se empape del proceso. ¿Cuánto se ha avanzado? Se ha dilatado muchísimo tiempo. ¿Vuelve a cero el proceso? Hasta que se empape y vuelva a hacer y vuelva a coger en este caso la pauta hasta dónde quedó. Y de ahí volvamos a empezar. Porque no es lo mismo
tener conocimiento desde el inicio que recién enterarme hasta dónde quedó y de ahí comenzar a hacer la consecución en el hecho del seguimiento de algún tema que esté pendiente de cualquier compañero de las diferentes organizaciones. Ahora, es muy preocupante cuando se manifiesta y se dice que se está velando por los derechos de los trabajadores y los funcionarios. No es así. Nosotros vemos con mucha preocupación que en esta intencionalidad de no enmendar, sino corregir la Constitución y en estas varias propuestas que han hecho del Código del Trabajo y de las diferentes leyes en las que están enmarcados y garantizados, por ejemplo, lo que es el derecho a la organización. No nos olvidemos que el convenio 87 y 98, en lo que se refiere a contratación colectiva y libre asociación, ratificados estos dos convenios de la OIT por el Ecuador, lamentablemente no se están dando cumplimiento, pues. Porque resulta, le pongo un simple ejemplo, se dice que en el país se está garantizando la libre asociación. Eso es mentira. Se dice, y ya le voy a decirle por qué. Ajá. Se dice que existe la garantía para los compañeros que son parte de la organización al momento de hacer una organización. Eso es otra mentira. Y ahora sí le digo, ¿por qué? Ajá. Los compañeros trabajadores del municipio del Cantón San Jacinto de Buena Fe tomaron la decisión de hacer un sindicato, de organizarse en un sindicato. Acto seguido a esto, cambiaron de alcalde. El alcalde les votó a todos los trabajadores que son parte del sindicato y a quienes eran sus dirigentes. Se hizo en su debido tiempo, en su debido momento, la denuncia a la Inspectoría de Quevedo. Ha pasado año y medio. Hasta el día de hoy no les restituyen a sus puestos de trabajo. Pero en esa época ya estaba vigente esta reforma que se hizo últimamente, me parece que no todavía. Ya estaba el ministro Carlos Marx Carrasco. Y el señor ministro, él tiene pleno conocimiento de todo esto. Entonces, los compañeros le han manifestado al señor ministro y a algunos señores asambleístas. Vean, si ahora con la nueva ley de la justicia laboral y social, vean, están vigentes, pues ya se garantizan los derechos de los dirigentes sindicales. Entonces disponga al alcalde que se nos reintegre a nuestros puestos de trabajo porque fuimos despedidos ilegalmente, haciendo uso de un derecho que nos garantiza la Constitución, como es la libre organización. Ahora, existe también una contradicción con esta mal llamada ley de la justicia laboral. ¿Por qué? Se dice que se garantiza a los dirigentes sindicales. Nuestro compañero Luis Regalado, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Dirección de Aviación Civil, por el mero hecho de haber exigido que se cumplan algunos artículos que no estaban siendo cumplidos en el contrato colectivo, al compañero le sacaron visto bueno. Eso no puede ser posible. ¿Hace qué tiempo? ¿Recién? Son 3 semanas. Son 3 semanas. Yo le voy a dejar los documentos de respaldo para que usted mismo lo vea. A nuestra compañera trabajadora, mire, yo no me gusta hablar de memoria. A nuestra compañera Maritza Achina Almeida, trabajadora de la florícola Ponte Tresa. La inspectora de Cayambe, la doctora Sonia Guerrero, califica el visto bueno en un pedido que lo hace la abogada de la empresa, la doctora Gabriela Alarcón, ex viceministra del Trabajo. En un pedido de visto bueno, la compañera tiene 22 semanas de embarazo. Y esto es recién. ¿Cómo puede ser posible que se dice una cosa y se hace otra cosa? Cuando se dice que ahora sí, se garantizan los derechos de los trabajadores de la ciudadanía, pero sin embargo, los funcionarios hacen otras cosas. Entonces nosotros no entendemos. ¿Será que acaso no existe una concordancia o un direccionamiento entre la Asamblea Nacional y, en este caso, el señor ministro del Trabajo, para que exista algo que nos tiene muy preocupados a los trabajadores, tanto del sector público como del privado? Que no existe una política laboral coherente, porque cuando se dice garantizar los derechos de los trabajadores y hacen otra cosa, en este caso, los funcionarios, ¿sí?, y los empresarios, porque resulta que ellos también interpretan a su manera, pues, y a su conveniencia. Entonces, nosotros decimos,
que si se hace algo, sea en beneficio de los trabajadores. Que si se hace algo, que sea algo progresivo, no regresivo. Mire lo que plantea aquí, esta misma ley. Por eso es que nosotros nos oponemos a esto. Y también planteamos ya la demanda de inconstitucionalidad de esta mal llamada ley, es decir, mal llamada ley, porque no tiene concordancia. En el mandato 2, artículo 8, tercer inciso, manifiesta que para acogerse a la jubilación, dice, será de 7 salarios básicos unificados, y me permito darle lectura. Sí, si la compensación es, si ¿no? usted, sí, para los compañeros trabajadores amparados bajo el código, ¿cierto? Aquí dice, que estipule pago de indemnizaciones, bonificaciones o contribuciones por terminación de cualquier tipo de relación individual de trabajo. Será de 7 salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta un monto máximo de 210 salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado en total. Mire lo que pasa aquí. Resulta que cambia la palabra será por hasta 7. Entonces se supone de que, vea, en derecho legal, en derecho laboral y en cualquier tipo de derechos, mientras sean los derechos progresivos, estos tienen pues su acogida. Pero cuando son regresivos no puede ser posible, pues. Cuando aquí manifiesta el tope de será hasta los 7 salarios. Entonces, no encontramos nosotros, aquí está. En el segundo inciso del artículo 8 del mandato constituyente número 2, a continuación de la palabra será, incorpórese las palabras hasta. Aquí está la. Es decir, puede ser desde 1 puede ser hasta los 7. Hasta 7. Entonces, si antes era taxativa y de estricto cumplimiento, ahora resulta que van a inventarse cualquier cosa en las diferentes instituciones y van a decir, bueno, pues, como no tenemos recursos, como no están asignando las participaciones de los municipios, vean, les ofrecemos que un salario por año de servicio. Y estamos cumpliendo. Lo que notamos este tipo es de que cosas no puede ser posible. Lo que notamos es que esta experiencia preliminar que se ha tenido en materia laboral durante los últimos años les ponen a ustedes muy expectantes, pero de manera negativa ante lo que podría pasar con la enmienda a la Constitución. Vamos a seguir desarrollando este tema luego de estos mensajes que les hemos preparado para ustedes, señoras y señores, que lo transmitimos a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional y luego volveremos con nuestro primer invitado. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Diálogo, espacio de información, de opinión. Es un diálogo muy franco con nuestros invitados y en esta primera parte con el actual presidente del Frente Unitario de Trabajadores, Pablo Serrano. Nos decía hace un instante el presidente del FUT que tenían alguna expectativa, pero no muy positiva, respecto a lo que puede ser el destino de la enmienda a la Constitución en materia laboral. Aquella experiencia recogida con la Ley de Justicia Laboral no les ha dejado un muy buen sabor, que digamos, razón por la cual no solamente que han presentado una demanda ante la Corte Constitucional, sino que se aprestan a otras acciones que no descartan un posible paro. Pero seguimos conversando sobre este tema, Pablo. Aquellas propuestas que ustedes entregaron a la Comisión de Enmiendas a la Constitución, ¿fueron recibidas, fueron receptadas? ¿Se ha podido cristalizar aquello en el texto que se está debatiendo y que se prepara un informe para segundo debate o no? Bueno, lamentablemente no ha sido recogido ni siquiera una coma de las observaciones y los criterios que nosotros habíamos entregado como Frente Unitario de los Trabajadores. Y aquí tengo el documento del recibido, que está el 24 de noviembre del 2014, en la que le hacemos conocer y le hacemos llegar el documento a la Comisión de la Asamblea Nacional, en la cual decimos, vean señores, nosotros también estamos haciéndoles llegar nuestros criterios, nuestros puntos de vista sobre lo que creemos que no está bien llevado. Pues, vea, fuera fabuloso
siempre y cuando se esté legislando en beneficio de los trabajadores, de las trabajadoras, en beneficio de los ecuatorianos. Pero lo que están aquí construyendo, y existe ese malestar generalizado, es de que cada vez están desconociendo derechos constitucionales de la República del Ecuador, derechos consagrados, están desconociendo convenios ratificados por el Ecuador. Entonces, nuestra preocupación, nuestro malestar y nuestro rechazo es que al pretender, con cualquier pretexto, a pretexto de que, bueno, vamos a presentar un nuevo proyecto del Código del Trabajo, cambiemos de escrito nomás, solamente para que se vea beneficiado, lo que vemos nosotros es que está ajustándose las diferentes leyes, la Constitución y algunas leyes que están aquí tratando, ajustándoles es a lo que pretenden hacer. ¿Qué es la intención verdadera? ¿Cuál es la intención? La intención verdadera es la eliminación de los derechos de los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, en un complot que tienen en este caso el gobierno con los empresarios, que es la de seguir minimizando los derechos de los trabajadores. No nos vayamos lejos. La mensualización de los décimos. Yo le pregunto, cuando llega el mes de septiembre y el mes de diciembre en la sierra, cuando nuestros compañeros tenían la factibilidad de contar con esos recursos, para tener en este caso con qué comprar los útiles, los uniformes, tenían al menos ese fondo acumulado ahí. Bueno, se va a seguir teniendo porque era voluntario. Pero quien quería acumularlo así. Yo le digo, compañera, a ver, en las circunstancias reales en las que atravesamos, cuando el salario que perciben nuestros compañeros trabajadores no cubre el costo de la canasta básica familiar, ¿usted cree que eso va a poderse guardar lo que se está mensualizando? Eso lo que se va a convertir es en plata de bolsillo. No, lo que yo le decía es que a propósito de esta ley se dejó en libertad de quien quiere acumular lo haga, quien quiere mensualizar lo haga, de acuerdo a las estadísticas a las que nosotros hemos podido acceder a través de distintas entrevistas, es que más del 95% del sector público decidió acumular los décimos y más del 90% habría decidido acumular en el sector privado. Es decir, quedó abierta esa posibilidad, ¿no? Por supuesto, pero lo que nosotros vemos es justamente la intencionalidad en la que no existe coherencia con la publicidad engañosa. Últimamente hemos estado viendo los medios de comunicación, y no le digo solamente yo, sino que todos los ecuatorianos somos testigos evidentes de la situación. Con la mensualización de tus décimos vas a tener la posibilidad de que adquieras cosas mejores, cosas buenas. Vea, yo le digo una cosa, no puede ser posible que ese tipo de publicidad se esté metiéndose en los diferentes medios de comunicación, cuando el incentivo lo que sería es el incentivo al ahorro, el incentivo a que, vean, si toman la decisión de que se mensualice, pues lleguen a un convenio con el mismo empresario o en la diferente institución, como lo que han hecho los compañeros, ratificar los compañeros de que se sigan acumulando los décimos, porque sienten la necesidad de que ese fondo siga persistiendo ahí y se siga sosteniendo, porque eso es lo que nos permite, pues. ¿O qué es lo que pasaría de aquí en adelante? Tendríamos que endeudarnos. Entonces, para la época de clases, ir a hacer los préstamos, irles a darles el chance, la oportunidad de que los bancos sigan todavía creciendo más de lo que han crecido en estos últimos tiempos, cuando dicen que han combatido a estos grandes empresarios que están en contra de estos grandes empresarios. Pero si vemos, por ejemplo, un solo ejemplo, que solamente las utilidades del Banco del Pichincha se han quintuplicado en los últimos tiempos. Solo las utilidades. Entonces, ¿de qué estamos hablando en el momento que se dice? Se está combatiendo a estos empresarios que se están enriqueciéndose a costa del pueblo, de los trabajadores. Entonces, no existe coherencia en lo que se dice y en lo que se hace. Ahora, señor Serrano, si fuese ese el sentimiento generalizado de los trabajadores, y me refiero en este caso al tenerlo a usted acá, organizados, entonces se habrían dado paros, se habrían dado huelgas, y no, la gente sigue trabajando, la gente sigue produciendo, y tan solo los dirigentes están llevando la voz de esa inconformidad que existiría en los distintos sindicatos, más otras acciones que entiendo ustedes han presentado ante la Corte Constitucional y a otras instancias, no solamente nacionales, no internacionales. Pero ¿qué está sucediendo entonces con el sentimiento propio del trabajador, del obrero? A ver, yo debo manifestar de que están presentadas primeramente las dos
las dos demandas, la una de la inconstitucionalidad de las enmiendas constitucionales y la otra que está presentada de la inconstitucionalidad de la mal llamada ley de la justicia laboral y social. Ya. A nivel internacional todavía no han presentado ninguna acción. Está presentado en la Corte Constitucional y también ya se ha hecho ya algunas denuncias a nivel internacional. Ya. Debo manifestarles para conocimiento de todos y todas que este día sábado, 30 de mayo, se llevó a cabo la 5ª Gran Convención Nacional en la ciudad de Riobamba, del Colectivo Nacional Unitario de las diferentes organizaciones, de trabajadores, de indígenas, trabajadores del campo de la ciudad, maestros y todos los que estuvimos ahí. Estuvimos en un número de mil y picos de compañeros delegados de las 24 provincias de nuestro país, en donde fuimos a tomar ya decisiones y dentro de una de estas acciones ya lo que se pronunció, en este caso la convención, es que vayamos ya construyendo el paro nacional. Esto significa que tenemos que seguir realizando algunas de las acciones. La fecha no está establecida, lo que en este caso la convención manifestó y autorizó que sea el Colectivo Nacional Unitario de Dirección quien defina la fecha cuando las condiciones sean necesarias y las garantías también se tengan, en este caso, para poder realizar este tipo de acción. Pero una de las acciones que también se aprobó después de la discusión y la presentación de algunos de los criterios de los compañeros, fue que realicemos también una movilización a la Corte Constitucional para que se califique esta demanda de inconstitucionalidad y también tener una respuesta a la primera demanda de inconstitucionalidad en la propuesta de reforma a la Constitución. Entonces, en este sentido, el día lunes nos vamos a reunir nuevamente el Colectivo Nacional Unitario, en la cual analizaremos ya cuál será la fecha que convocaremos a esta movilización hasta la Corte Constitucional y, por supuesto, también esta será direccionada en esta movilización a realizar hacia la Asamblea Nacional. Capaz de que, que se hagan cambios significativos, pero en beneficio del pueblo, de los trabajadores. Pero no vamos a permitir que a pretexto de eso se sigan eliminando derechos consagrados de los y las trabajadoras, de los trabajadores de la ciudad, del campo, de los maestros, de los estudiantes, cuando muchas cosas han hecho cambios radicales en nuestro país. Pero sí existe mucha preocupación cuando los estudiantes no tienen la posibilidad de libre acceso a las universidades, cuando nuestros compañeros trabajadores, por el hecho de constituirse en una organización, de la noche a la mañana se quedan sin su fuente de trabajo, cuando las damas de casa les dicen que ahora sí van a ser parte de los derechos de la seguridad social, y cuando se les miente, cuando se les dice, ahora sí, vean, por $2 van a tener este derecho. No es así, porque en la mal llamada ley, ¿qué es lo que dice aquí? Aquí dice que la base de la aportación, como ustedes ven aquí, dice que será la sumatoria del ingreso familiar, y de aquí va en una tabla. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? De que del mismo ingreso que percibe, de la misma remuneración que percibe el trabajador, de aquí mismo sale para el aporte a la trabajadora no remunerada del hogar. Entonces, esto no puede ser posible, que esta responsabilidad que tiene el Estado, porque en su artículo 34 de la Constitución manifiesta que es responsabilidad del Estado. En ningún lado dice que esta responsabilidad se le endosará al trabajador con relación de dependencia. Y más aún, lo preocupante de todo esto es de que ni siquiera son parte de los beneficios de la seguridad social, porque yo, siendo parte y afiliado al Seguro Social, yo lo poco que quiero es tener acceso a un crédito hipotecario, a un crédito quirografario, a la atención médica y a la dotación de medicinas. Pero no, los excluyen de esto, porque solamente, después de 25 años, lo único que usted tiene derecho es a que perciba una jubilación. Entonces, no entendemos cuando se tratan y se hacen este tipo de propuestas, que lo que hace es afectar a los ecuatorianos y ecuatorianas. Bueno, antes no tenían nada. Ahora por lo menos van a tener esa jubilación, eso tratando un poco de hacer de abogado del diablo. Finalmente, Pablo, si hay una demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del proyecto de enmiendas, presentado en contra de la Ley de Justicia Laboral, ¿significa ustedes que no tienen fe en la Asamblea y entonces cualquier acción para la Asamblea sería más que algo de relleno? A ver, yo quisiera solamente como un complemento a lo que usted me decía. No es que antes no teníamos nada y ahora tenemos algo. No. El artículo 34 de la Constitución es claro.
Este derecho lo teníamos aquí y no nos costaba un solo centavo. Porque ¿qué es lo que dice? Clarito, el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas y será deber y responsabilidad primordial del Estado. Aquí Me refiero dice, a las amas de casa que no eran afiliadas del exactamente, Seguro Social. pero el derecho a la seguridad social, los derechos es para todos y todas, los ecuatorianos y ecuatorianas. No es que solamente, bueno, verán, acá ustedes como son de, aquí mis amigos, ustedes tienen derechos, no. Y acá como no son mis panas, entonces ustedes no tienen derechos, no. Esto lo tenemos en la Constitución, en el artículo 34, y no nos costaba un solo centavo. Ahora nos dicen, vean, ahora sí, con esta nueva ley, ahora sí, por los $2 van a tener los derechos. Y lo que es peor aún todavía, ¿qué pasa? De que se le miente a la gente. ¿Por qué existe el malestar? ¿Y por qué no existe esta credibilidad en la Asamblea Nacional? Porque lo que hacen es proponer proyectos de ley que no benefician al pueblo ecuatoriano, a los trabajadores y las trabajadoras. Y no lo decimos solamente nosotros. Lo que lo ha dicho y lo ha demostrado es el pueblo cuando hemos estado en las diferentes movilizaciones. Nosotros hemos convocado a nuestros compañeros trabajadores del campo, de la ciudad, maestros, jóvenes, y de a poco se han ido sumando los ciudadanos que sienten la necesidad y que tienen dignidad de salir a las calles, de expresar. ¿Por qué? Porque sienten ya no soportamos más el tipo de cosas que se siguen haciendo en contra de la ciudadanía ecuatoriana. Un hecho palpable y un ejemplo que tuvimos es que el 1 de mayo rebasamos los 100,000 ciudadanos que estuvimos aquí en Quito. Y un agradecimiento a todos los compañeros del pueblo de Quito que estuvimos por convicción. No es lo mismo que hicieron Alianza País. Convocaron a todos sus simpatizantes de todo el país, pagándoles transporte, viáticos y una infinidad de cosas que todos pudimos evidenciar en este caso. Opiniones, puntos de vista que ha vertido aquí en los medios de comunicación de la Asamblea Nacional el actual presidente del Frente Unitario de Trabajadores, Pablo Serrano. Ustedes, así como nosotros acá, lo hemos escuchado con mucha atención y sacarán, así como nosotros también acá, las propias conclusiones. Gracias, Pablo. Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Y será hasta una próxima oportunidad. Nos separamos de ustedes también, señoras y señores, pero por unos segundos nada más. Importantes mensajes y luego volveremos con la segunda parte de Diálogo. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. Para quienes se están sumando a nuestra sintonía, bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte de Diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Nuestra siguiente invitada, la asambleísta de Tungurahua por Alianza País, Betty Carrillo, quien hasta hace poco presidió la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social y se mantiene en esa instancia legislativa. Betty, qué gusto tener aquí con nosotros. Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Nancy. Para mí es un gusto y un privilegio tener este espacio que se convierte en un espacio de rendición de cuentas. Qué bueno tenerlo de esa manera. Hay el tema de fondo que lo hemos seleccionado para este encuentro y tiene que ver con la enmienda constitucional en materia laboral. ¿Cómo en la comisión se ha podido entrelazar el trabajo que se hizo a través de los distintos proyectos que ahora son ley en materia laboral y que son un camino para la enmienda constitucional en este tema? Bueno, primero que nada es importante destacar de que tenemos claros objetivos dentro de la materia laboral y eso se va concatenando y se va enlazando con una constitución que regula y protege derechos, sobre todo a los trabajadores. Y dentro de este contexto, lo que busca tanto las reformas laborales, las reformas a la Ley de Seguridad Social, como lo que busca la enmienda es una igualdad, un trato no discriminatorio hacia ningún sector y por sobre todas las cosas el garantizar los derechos de los trabajadores. Es por eso que tanto en la ley de justicia laboral como en la propuesta de enmiendas que lo hizo el bloque de Alianza País, pues tienen relación en cuanto a buscar la igualdad en el trato
y la defensa de los trabajadores. Aunque ese sentimiento no está presente, por lo menos lo pudimos apreciar hace un instante cuando entrevistábamos al presidente de turno del FUT. Él decía, se han aprobado leyes que han retrocedido en los derechos laborales y se prepara una enmienda constitucional contradictoria a esas conquistas laborales. ¿Por qué se da ese doble sentimiento sobre una misma materia? A mí me gustaría saber, Nancita, si es que el presidente del FUT dijo claramente cuál es el artículo que dentro de la Ley de Justicia Laboral violenta los derechos de los trabajadores. Uno de los que separó él de manera especial lo relacionado con la seguridad para las amas de casa. Uno de los temas que Pero abordó. imagínese usted pensar que eso violenta los derechos de los trabajadores. Nosotros hemos buscado en la Ley de Justicia Laboral algo que era un clamor de todos los trabajadores, y es la estabilidad. El derecho al trabajo es lo que debemos garantizar, no el pago a un despido intempestivo. Entonces, si es que había malas prácticas, sí, del millón de trabajadores, 1.400.000 trabajadores que estaban registrados en el Ministerio de Trabajo, casi 700.000 habían sido contratados a plazo fijo, y lo que eso significaba que tengan trabajo máximo por 1 o 2 años y después no puedan ser contratados nuevamente, y cambiarlo por una estabilidad laboral de ninguna forma es un retroceso. La incorporación del despido ineficaz que garantiza a todos los dirigentes sindicales para que no les voten de sus trabajos, eso es un avance en los derechos de los trabajadores. Pero decía que no se está respetando, y puso aquí 3 ejemplos de que no se está cumpliendo la ley, y que en el Ministerio de Relaciones Laborales no hay una respuesta concreta y rápida ante lo que se pedía, que haya un trabajo más enlazado entre lo que se hace en la Asamblea y lo que se hace en otros ministerios, en este caso el Ministerio de Relaciones Laborales. Yo no sé si de pronto estas leyes asambleístas pueden tener seguimiento y fiscalización por parte del Parlamento ecuatoriano. Nosotros, de manera permanente dentro de la comisión, en nuestra calidad de fiscalizadores, invitamos a los diferentes ministros, a los diferentes secretarios de Estado, a fin de que informen cómo está la aplicación de la ley. El día de hoy, justamente, hace unos minutos, acabamos de recibir en el seno de la comisión al superintendente de bancos y al director ejecutivo del IES, a fin de que nos informen cómo está el proceso de aplicación de las reformas a la ley del IES y a la ley del BIES con respecto a la transferencia de los fondos complementarios previsionales al BIES. Han dado una amplia explicación, más de 3 horas en un proceso de fiscalización, de información, y lo mismo hemos hecho con el ministro de Relaciones Laborales, ministro Carlos Marx, de Trabajo ahora, quien de manera permanente se encuentra en la Asamblea Nacional. Y por supuesto, las leyes que nosotros realizamos, y la Ley de Justicia Laboral, por poner un ejemplo, tuvo la comparecencia de 12 delegados de diferentes instituciones del Ejecutivo, porque nosotros como asambleístas necesitamos los insumos técnicos que nos permitan tomar las decisiones. Todas las decisiones que hemos tomado, todas las reformas que hemos hecho, tienen un sustento jurídico, un sustento técnico y, por supuesto, una filosofía de carácter absolutamente humanista. Para nosotros, el decir que el ser humano está por encima del capital no es un eslogan. En la práctica nosotros hemos realizado acciones, incluso que en momentos determinados pueden resultar injustas para aquellos grupos económicos de poder político o social que estaban acostumbrados, pero son decisiones que las hemos tenido que tomar para lograr algo fundamental, que es un equilibrio e igualdad, y sobre todo reducir esa gran brecha salarial que en este momento existe en nuestro país y que sobrepasa que quienes más ganan en la misma empresa ganen 67 veces más que el que menos gana en la misma empresa. Entonces, las decisiones tomadas en la comisión pues han sido totalmente coordinadas. No podemos hacer un trabajo que no sea coordinado. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer las leyes para que no solamente sean
una política circunstancial de tal o cual ministerio, sino que se prolongue en el tiempo y se conviertan en reales políticas públicas. Entonces, existe la necesidad de esa coordinación. Esa coordinación está presente. Cuando han llegado denuncias con respecto a incumplimientos de la ley, inmediatamente nosotros hemos pedido la comparecencia de la persona, del funcionario público, sea ministro o secretario de Estado, y ha acudido a la comisión. ¿Pero se ha y corregido? Hemos podido, por supuesto, hemos solucionado innumerables problemas de trabajadores, y no solamente eso, sino que hemos ido al lugar de los hechos. Somos asambleístas de territorio, no de escritorio. Hemos estado presentes en muchos proyectos, sobre todo petroleros, en donde se ha maltratado a los trabajadores, y de manera inmediata los diferentes ministros han tomado los correctivos necesarios. Le reitero, ¿por qué entonces ese nivel de insatisfacción en la dirigencia del Frente Unitario de Trabajadores y organizaciones filiales? Yo creo que no deberíamos generalizar. Hace pocos días, el fin de semana, hubo esa asamblea o esa convención en la ciudad de Riobamba. Pues veamos cuántas personas comparecieron, ¿no? Nos llegaban a 200 personas, y los acuerdos a los cuales llegaron en esa quinta convención, o las resoluciones más bien, pues no tienen nada que ver con, están totalmente distorsionadas. Hablan sobre, por ejemplo, mayores seguridad y defensa a las mujeres, cuando nosotros en la ley de justicia laboral, por ejemplo, garantizamos el derecho muy por encima de lo que estaba establecido hasta este momento de las mujeres embarazadas, igual a través de la protección por el despido ineficaz. Piden que exista mayor seguridad social para todos los trabajadores. Por primera vez en la historia, en la ley de seguridad social, incorporamos a un grupo de personas que no eran antes visualizadas ni siquiera como productoras en cuanto a la economía de nuestro país, como son las personas que realizan un trabajo no remunerado en el hogar, y fundamentalmente son las mujeres, amas de casa. Ya no vemos la relación o la seguridad social simplemente como esa relación entre patrono y trabajador, sino que vemos más allá, la incorporación a la seguridad social de grupos. Vamos a trabajar y estamos analizando técnicamente el hecho de la incorporación de los trabajadores autónomos. Piden que se respete los derechos sindicales de los trabajadores, cuando nosotros en la Ley de Justicia Laboral hemos ampliado esos derechos sindicales, hemos dado protección a los dirigentes sindicales, hemos promovido para que los comités de empresa puedan estar todos los trabajadores, pero por otro lado también garantizando los derechos de los sindicatos a través de la obligatoriedad de que estén sindicalizados para que puedan ejercer el derecho al voto. Asambleísta, entonces serían los grupos reducidos los que no quieren entender ese mensaje y a lo mejor tener otras intenciones cuando, escuchándole a usted, no quieren comprender el contenido mismo de las reformas que se han impulsado en materia laboral? Yo creo, Nancy, que no se trata de que sean reducidos o no. O sea, no es básicamente ese el mensaje que quiero dar. El punto es de que la mayoría de los trabajadores no es que estén en desacuerdo. Y los criterios que son contrarios a lo que nosotros pensamos es lo correcto son bienvenidos, pero siempre y cuando exista propuestas. Entonces, si es que yo no estoy de acuerdo con esta normativa, yo debo dar una alternativa a aquello. Eso no existe una proposición, no existe un planteamiento, no existe una crítica constructiva que nos permita también a nosotros poder mejorar, por ejemplo, las leyes. Lo hemos hecho cuando nosotros hemos recibido propuestas
como la que fue de los trabajadores y precisamente de los grupos que están en oposición con respecto a la eliminación del contrato a plazo fijo. Y vimos las estadísticas y vemos que es un reclamo justo. Por supuesto, lo incorporamos. Incluso también dentro del sector empresarial, porque aquí no se trata de ponernos unos ecuatorianos en contra de otros, no se trata de eso. Nosotros hemos recogido los criterios totalmente positivos que han tenido los empresarios y los hemos recogido, y es por eso que desde el planteamiento que hubo del Ejecutivo con respecto a las reformas laborales, a lo que salió y fue aprobado sin veto alguno por el presidente de la República, existen muchísimos cambios, a tal punto que hay la incorporación de 48 artículos adicionales que fueron incorporados precisamente por ese trabajo, por esa conexión con la ciudadanía. No es que entró el pan y salió el mismo número del horno, no. El trabajo de socialización aquí en la Asamblea Nacional, como en los diferentes territorios en el país, nos permitió a la Asamblea Nacional tomar otras decisiones, incorporar otros artículos, escuchar a los empresarios, escuchar a los trabajadores, escuchar a las amas de casa, y eso nos ayudó para ir incorporando una nueva normativa. Tomando lo que decía hace un instante el presidente de turno del FUT, ponían reparos ante la Ley de Justicia Laboral cuando se puso la palabra hasta en cuanto a las indemnizaciones para quienes iban a salir de sus trabajos, amparándose en el mandato número 2. Se leía el texto y se recordaba que en ese mandato se puso de 7 salarios unificados, y en la reforma, y que consta en la Ley de Justicia Laboral, se ponía hasta 7 salarios. La lectura que ellos daban es que se puede dar desde 1, desde 0, hasta 7. ¿Por qué se dio ese cambio de esa palabra? Bueno, nosotros sobre todo nos hemos caracterizado por no hacer leyes demagógicas, porque para nosotros la sostenibilidad de todos los sistemas, en este caso las plazas de trabajo, son fundamentales. Y por supuesto, nosotros nos basamos en los presupuestos que existen. Y dentro del sector privado se pueden tomar decisiones, pero dentro del sector público nosotros tenemos que precautelar los dineros de todos los ecuatorianos, tomando en consideración algo básico: la mayor cantidad de ecuatorianos no son trabajadores públicos. La mayor cantidad de ecuatorianos son trabajadores privados o autónomos. Entonces, con esa filosofía se va a trabajar la posible reforma a la Constitución en materia laboral. Bueno, la reforma en materia, la enmienda en materia laboral tiene relación con lo que yo decía al inicio de mi intervención: buscar la igualdad. No puede en el sector público tratarse diferente a las personas que realizan un trabajo intelectual, que ingresan, que tienen la posibilidad de cambiar de trabajo de acuerdo a sus habilidades, con a quienes se les denomina los obreros, ¿no es cierto? A quienes hacen un trabajo manual y verlos dentro de un espacio peyorativo. Ellos también tienen derecho a tener 30 días de vacaciones. Ellos también tienen derecho a tener 8 días de descanso si es que fallece un pariente. Los obreros también tienen derecho a poder estudiar si han trabajado 2 años dentro de la institución pública. Los trabajadores, los obreros también tienen derecho a que se evalúe su trabajo y poder ser trasladados y tener una mejor remuneración. Finalmente, entonces, se me quedan tan solo 3 minutos, ¿no? Esos son muchos derechos que tiene la LOCEP y que por esa discriminación no están siendo en este momento percibidos por los obreros. ¿Y por qué entonces, si se tiene esa posibilidad, se les deja tan solo a los que ingresen al sector público en calidad de obreros con esa garantía de la LOCEP, y a los antiguos que sigan manteniéndose con el amparo del Código del Trabajo? ¿Por qué no se los hace a todos? Porque ellos están planteando que eso sería irse en contra de los derechos adquiridos, ¿no es cierto? Y no se trata de aquello.
el irse en contra de, si es que consideran de que estar dentro del código laboral es un derecho adquirido, perfecto, entonces pueden mantenerse bajo esa modalidad, pero hay muchos beneficios que tiene la Ley Orgánica del Servicio Público. Fundamentalmente, yo creo que existe una gran diferencia entre los obreros del sector privado y del sector público, porque el fin es totalmente diferente en cuanto a la utilización y a la acción social que realizan los trabajadores del sector público. Están primero utilizando los recursos de todos los ecuatorianos y segundo, el fin es social. Entonces, esa es la principal diferencia que existe entre el uno y el otro. Argumentos importantes que nos ha compartido en este espacio de diálogo la asambleísta Betty Carrillo, representante de la provincia de Tungurahua por Alianza País, integrante, ahora, antes lo fue, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Hemos tenido en esta ocasión la oportunidad de escuchar dos versiones y ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Gracias, Betty. Hasta una próxima ocasión. Señoras y señores, gracias también a ustedes por su atención. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Diálogo. Fueron 60 minutos de reflexión sobre los temas que interesan a todas y todos. Diálogo, la fuerza de las ideas.